seguridad, Él es nuestra protección y que nosotros podamos cada día confiar más en Él. Porque dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer lo que Él nos dice. Y cuando nosotros tenemos que enfrentar quizás a una autoridad, yo creo que a todos nos produce cierto temor. A una entrevista de trabajo, hablar con algún jefe, alguna autoridad. Y es tan diferente a hablar con alguien que tú ya conoces, que tú sabes cómo es. Y eso te da confianza, te da seguridad y tranquilidad. Y yo quiero hablarles, vamos a ir a Hebreos capítulo 4, del versículo 14 al 16. Aún podemos ir descubriendo los beneficios que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Y ya al enterarnos, al comprenderlo, al entenderlo, porque quizás lo sabemos, pero cuando nosotros logramos entenderlo, brota, ¿sabe qué brota? Adoración, brota gratitud, brota alabanza y trae gozo al corazón de sabernos amados. Y yo voy a hablarles de nuestro sumo sacerdote. A veces en una predicación no se puede entregar todo, pero hoy día yo quiero hablarles Hebreos capítulo 4, del versículo 14 al 16. Lo vamos a leer, dice así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire qué palabras más reconfortantes encontramos aquí, promesas que el apóstol Pablo nos explica los derechos que nosotros tenemos, los beneficios. En el Salmo 103 habla de que tú nos coronas, ¿de qué? De favores y misericordia. Eso nos da el Señor, favores y misericordia. Gracias al Señor, yo siempre le doy gracias porque un día pude conocerle y he podido ir entendiendo, he podido ser enseñada por su Espíritu Santo, porque hermanos, ¿cuánta gente está engañada? ¿Cuánta gente sigue dioses que no tienen vida y siguen las reglas? Los musulmanes, ¿no es cierto? Llega una hora y todos tienen que arrodillarse a no sé cuál será su oración, pero ellos tienen que hacerlo, algo tan rígido con un Dios que solamente les exige. Pero nosotros tenemos un Dios que nos llena de amor, de bendiciones y de privilegio. Le quiero contar que para los judíos el sumo sacerdote era la autoridad religiosa máxima en la tierra. Para ellos el sumo sacerdote era todo. Entonces, este sacerdote, vemos el honor que tenía de una sola vez entrar al lugar santísimo, una vez al año, para, dice, ofrecer sacrificios por los pecados de todos. Pero eso era solamente algo que como que tapaba. No eran, ¿no es cierto?, literalmente perdonados. Hasta que vino el Corderito Santo y Perfecto, que Él sí, a través de su sacrificio perfecto, fueron perdonados todos los pecados. Antes era una ilustración de lo que venía. Nosotros ahora lo miramos el pasado, ya fue. Y qué maravilloso vivir en esta época, hermano, de saber que el Señor cumplió todas sus promesas que fueron escritas a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote. No hay otra autoridad
sobre Él. Él es el sumo sacerdote. Y Él es mediador entre Dios y nosotros. Él es el que está entre su Padre y nosotros. No, el Señor Jesús no descansa. No anda, ¿no es cierto? Se fue y se olvidó de nosotros. No, Él sigue trabajando a nuestro favor. Y como representante del hombre, intercede por nosotros ante Dios. Mira qué preciosa función Él hace. ¿Qué sería de nuestras vidas sin Jesucristo? Sin ese intercesor, ¿verdad? Hay gente que quizás nosotros nos creamos, ¿no es cierto?, en una religión donde nos decías que María era la intercesora. Pero no es así. Ella tuvo un lindo papel, un rol maravilloso, digno de imitar, pero se murió. Cumplió su rol y se fue, digna de respeto. Pero ella ahora no puede hacer nada. Pero tenemos a alguien que sí puede hacerlo, y es nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso. Y dice que como representante de Dios, primero nos representa ante Dios como hombres, pero como representante de Dios nos asegura el perdón de su Padre. Está garantizado. Él es la garantía de que nuestros pecados serán perdonados si venimos a Él, ¿verdad? Y todos los días debemos de ir a Él, orar, pedir perdón, porque nos seguimos equivocando. No, ninguno de nosotros ha alcanzado la perfección. Solo el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros vamos en ese crecimiento. Estamos intentándolo cada día. Dice, Jesús tiene mayor autoridad que los sumos sacerdotes judíos, porque Él es realmente Dios y realmente hombre. Los sacerdotes judíos solamente eran hombres, pero vino uno del cielo que se despojó de todos sus privilegios y vino a tomar nuestro lugar. Por eso Él es totalmente Dios, pero totalmente hombre. En la Escritura muchas veces habla el Hijo de Hombre. Ese es nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre por amor a nosotros. Entonces, Él tiene mucho más autoridad que los sacerdotes. Dice, a diferencia del sumo sacerdote que podía estar delante de Dios solo una vez al año, Cristo siempre está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Y algo más, Él siempre está dispuesto a escucharnos cuando oramos. Yo les decía el domingo que Él nunca está ocupado, no hay que pedir hora, no hay que hacer filas, no hay que pagar un bono. Es gratis, es gratis. Jesucristo es como nosotros porque experimentó toda clase de tentaciones. Por eso se compadece de nosotros. A diferencia que Él no pecó. Nosotros sí cedemos a las tentaciones. Nosotros cedemos al pecado, pero no Jesús. Por eso Él tiene tal autoridad delante de su Padre, porque Él sí lo hizo todo bien. Él nos muestra que no tenemos que pecar cuando nos enfrentemos a la tentación. ¿Por qué? Porque Él no pecó. Él nos dio el ejemplo. Dijo, se puede. ¿Qué nos faltará a nosotros para ser vencedores? ¿Qué nos faltará? Nosotros ya vamos en el 5.º hábito de Jesús. Y uno de los primeros hábitos, ¿sabe cuál fue? La oración. El Señor Jesús oraba. Dice que amanecía muchas noches orando. Comparémoslo con nuestras oraciones, que a veces son solo, ¿cómo se llamaban antes? ¿Ah? No. Ya se me fue la palabra, que es muy antigua. Cuando mandaba un telegrama, ¿no es cierto? En un telegrama decía, voy a llegar tal hora. Era cortito porque salía más barato. A veces nuestras oraciones son telegramas al Señor.
cortitas. Entonces, el Señor Jesús dice, ustedes también pueden dejar de pecar. Pero ¿dónde radica la fuerza? En la comunión con Dios. En reconocer delante de Él nuestras debilidades. Señor, esto es más fuerte que yo. Señor, así soy. Me cuesta. Cada uno es necesario declararle delante del Señor, reconocer nuestras debilidades. Uno escucha a veces oraciones, ¿no es cierto? Que no debería de escuchar las oraciones, pero cuando son, Señor, perdóname si es que he pecado. Seguro si pecamos. Entonces a lo mejor esa persona todavía no está consciente, ¿no es cierto?, de que somos pecadores. Pero mira la actitud del Dios perfecto, que no pecó. Mira cómo nos trata, cómo nos habla. Dice que Él no nos acusa. No nos dice, ya venís otra vez. Y con la misma canción. ¿Cuál es la misma canción? El mismo pecado otra vez. Otra vez caí, Señor, aquí estoy, me arrepiento, me arrepiento. El Señor no nos acusa, no nos desprecia, no nos rechaza, sino que ¿qué tiene de nosotros? Compasión. ¿Sabe lo que ve el Señor? Primero su amor por nosotros, pero también Él ve que estamos intentándolo, que venimos, el Señor, yo no quiero hacer esto, como decía Pablo, ¿verdad? Este cuerpo miserable de mí, decía Pablo, que lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Pero qué había en el corazón de Pablo? Sinceridad. Y quería cambiar. Y eso lo toma el Señor. Por eso nosotros debemos de ir a Él. Entonces el Señor dice, ustedes pueden, pero con mi ayuda, en comunión con Él. Por eso somos débiles, porque no pasamos el tiempo suficiente en la presencia de Dios, reconociendo. Cada vez, entre más nos acercamos a Jesús, ¿qué va a suceder? Más nos vamos a parecer a Él. Se va a reflejar su presencia en nuestra manera, en nuestra conducta, porque el día a día está trabajando y perfeccionándonos. Es un arduo trabajo que hace el Espíritu Santo con usted y conmigo. Él trabaja diariamente. Jesús es el único ser humano que ha vivido sin cometer pecado. No, Él no cometió ningún pecado. Él venció la carne. ¿Se da cuenta las tentaciones que le presentó el enemigo en Mateo 4? Le ofreció que le diera gusto a su carne. Tenía hambre después de 40 días. Tú tienes el poder, le dijo, convierte las piedras en pan. No, le dijo el Señor. No solo de pan vivirá el hombre. Ay, pero nosotros sí vivimos de pan. Mándenos a ayunar. Todas estas excusas. Es que tomo remedio, es que estoy débil, es que estoy aquí, es que estoy allá. Le damos justo a la carnecita. Nos excusamos, ¿verdad? Pero el Señor Jesús dijo no. A la codicia y a la ostentación vanidosa. Le dijo, humíllate delante de mí, te voy a dar todos los reinos. Muy sinvergüenza el diablo. Si nada es de él. Pero hoy en día seres humanos, aún cristianos, caen ante esa tentación de ser ricos. Todos queremos más. Y eso es algo del ser humano. Dice que el rico Rockefeller le dijo, ¿pero hasta cuándo? Le preguntaron, ¿vas a ganar plata? Y él dijo, un poquito más. Si nos dicen, nos voy a subir el sueldo, todo, ¡ah, qué bien!
Pero el hombre más rico, ¿qué dijo Salomón? Todo es vanidad. No hay nada nuevo bajo el sol. Si tenemos mucha riqueza, vamos a tener otro problema. No vamos a dormir, vamos a estar en estos días llenos de alarma, llenos de todo. ¿Qué me van a robar? ¿Qué me van a decir? El Señor Jesús venció todo aquello. Hoy día, ¿no es cierto? Los hombres, aún estoy hablando de hombres cristianos, la vanagloria, el ego, que me vean, que yo soy sobresaliente. ¿Sabe que cada día inventan más títulos? Yo no sé en qué irán, pero años atrás estaba el título de divinidad. Yo no sé de dónde sacan esas cosas. El único divino es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. Pero si usted va, se pone apóstoles, recontra apóstoles, yo no sé en qué van. Pero van buscando ponerse. ¿De qué les vale si no han entregado su vida a Cristo? Si no se han rendido delante del Señor. Y se ofenden porque no los reconocen. Nosotros que vamos a muchas partes, vemos ahí que tienen que reconocer a los 5 ministerios. Y pelean solo porque nadie discute con ellos. Nadie les dice que no. La vanagloria, la ostentación vanidosa. Y saben ustedes que en Centroamérica, los pastores o los apóstoles en este caso, andan con guardaespaldas y con zapatos de cocodrilo, de cuero de cocodrilo. ¿En serio? Nosotros años atrás, ya hace muchos años, como el 2005 fuimos a Colombia y nosotros quedamos con la boca abierta. Y ¿de qué se trata esto? Verdaderos señores, amos, poco menos que exigían alfombras. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo no he venido a ser servido, sino a servir. ¿Quién es el mayor? El que sirve. Ese es el mayor. Pero se da cuenta cómo los hombres transforman por su ego, por su vanidad, porque de ellos ser vistos. Que el Señor nos libre. El Señor Jesús no aceptó la adoración de esa manera. Y como el Señor Jesús estuvo en la mayoría de las tentaciones que nosotros tenemos, no en todas, porque Él fue santo, 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 tiene la capacidad de compadecerse, de tener lástima de lo que estamos sufriendo, no de acusación. ¿Se da cuenta la diferencia? De tener compasión. Dice que compasión es simpatizar con el que está sufriendo, es ponerse en el lugar del otro. Pero se da cuenta que nosotros, los hijos de Dios, pocas veces empatizamos con el hermano que cae o con la hermana que cae. Somos más jueces que ayudarlos. Entonces, nosotros podemos ir confiadamente. Podemos ir sin temor porque Él no va a tener una acusación contra ti. No va a tener un reproche. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Es precioso. Y no hay nada ni nadie que pueda impedirnos el libre acceso al trono de la gracia de Dios y de su misericordia. Nada. Yo les decía el domingo, se partió el velo por mano de Dios. Él lo hizo. Y eso es una buena noticia, hermana. Tenemos libertad de ir las veces que necesitemos ir,
las veces que queramos ir. Esto es voluntario. Debe de ser una necesidad en nosotros. Debe de ser un deseo, un deleite tomar esta bendición que el Señor nos da. El sumo sacerdote, la persona más importante del universo, está de tu parte y de mi parte. Y yo siempre lo digo, el Señor, Dios Todopoderoso, nos tiene buena. ¿Se cuenta que usted, hay personas que dicen, no, esta persona es simpática porque me tiene buena? El Señor nos tiene buena. Por eso hizo tanto a través de su Hijo para el beneficio tuyo y mío. Pero yo lamento que nosotros no estemos ocupando las bendiciones que el Señor nos da. No nos metimos en su presencia como el Señor quisiera. Y sabe, hermano, que cuando vienen los dolores, cuando vienen las angustias, cuando vienen las pruebas, las dificultades, ¿sabe lo que dice el Señor? Venga para acá. ¿No quiso venir de otra manera? Venga para acá. Ven, yo te voy a animar, yo te voy a dar la fuerza, yo te voy a dar lo que tú necesitas. Pero hay tanta gente que aún así no quieren venir al Señor. Se revela su corazón. No, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué no? El Señor dijo, en este mundo van a tener aflicción. No es una buena noticia, porque este mundo está lleno de pecado, está lleno de injusticias. Aquí no hay justicia. Hasta nosotros somos injustos. Hasta los hijos de Dios somos injustos. Pero queremos perfeccionarnos. Yo creo que todos nosotros estamos aquí porque queremos ser mejores, porque queremos obedecer al Señor, porque queremos crecer en el conocimiento de su palabra. Por eso estamos acá. Jesús entra en el santuario celestial para llegar a sentarse en el trono mismo de Dios. Él entró en el santuario, pero no se quedó ahí. Él llegó a la diestra de su Padre y está sentado ahí en su trono. Él venció. Él se ganó ese lugar. ¿Sabe para qué? Para bendecirnos a ti y a mí. No necesitaba hacerlo, pero lo hizo para darnos ejemplo. Entonces dice que Él mismo, ¿verdad? Leíamos ahí, justo está ahí, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Los judíos dicen que hay 7 cielos, pero a Pablo nos habla de 3 cielos. No importa cuántos sean, el Señor los traspasó todo y llegó a la meta de estar sentado a la diestra de su Padre. Y es decir, Jesús, el Hijo de Dios, expresa su función de mediador juntamente con la dignidad divina que ya poseía antes de hacerse hombre. Cuando Él estaba a la diestra de su Padre, cuando crearon, ¿no es cierto?, los cielos y la tierra, ellos dicen, hagamos al hombre. Jesús tiene la misma dignidad. Ahora no tiene más dignidad por haber venido a dar su vida por nosotros. Sigue siendo tan Dios como lo era antes. Solamente que nosotros ahora conocemos esa dignidad divina de Dios. No sé si me entienden. Él no perdió su dignidad cuando se hizo hombre. Siempre la mantuvo. Por eso siempre fue Dios y fue hombre. Y cuando Él vuelve a la diestra de su Padre y se sienta en el trono, sigue siendo Dios. Nunca la perdió. Qué maravilloso. Y Él expresa su función de mediador. Tenemos un gran sumo sacerdote, el más alto título. Él lo es.
y divino. Este sumo sacerdote es divino, es humano, es fuerte. No tiene las debilidades del otro. Es compasivo. Bien equipado. ¿Sabe para qué? Para ser nuestro abogado ante el Padre. ¿Usted cree que alguien le ganará un juicio a Jesucristo? Él la gana toda. Y es tu abogado y es mi abogado. Él está preparado, mira, para defenderte delante del Padre. Y no es porque el Padre, ya, yo lo voy a castigar. Y que le diga, no, el Señor Jesús intercede a través de sus méritos, a través de lo que Él hizo por ti y por mí. Y porque tiene compasión. Lo que se ha perdido hoy día en el mundo. No hay compasión. Ni con niños, ni con ancianos, ni con nadie. Nunca pensamos ver esto. Que la vida del ser humano no vale nada para alguno. Pero Dios no ha cambiado. Él sigue amándonos y Él sigue teniendo compasión de nosotros. Y Él nos defiende. Si tú y yo estamos aquí, nos hemos permanecido fiel, es porque hay uno que está pidiendo que el Señor te dé fuerza, que el Señor te dé inteligencia. Padre, ayúdale, dale inteligencia, dale sabiduría. Está equivocada, pero Señor, ayúdala. Lo que ni nosotros mismos oramos por nosotros. Como le decía, a veces las oraciones son tan cortas. Gracias, Señor, amén. Jesucristo, el sumo sacerdote, quiere escucharte y quiere escucharme. No tengamos miedo. Y a veces uno le tiene miedo a las personas. Hoy tengo que ir a hablar con esta persona, con este que está de tan mal genio. Deberíamos de tenerle miedo a aquel que puede mandar nuestras almas al infierno, a nuestro Dios. A Él debemos de tenerle temor. Pero que Él dice, ven, yo quiero escucharte. El gran abogado en el cielo. Tenemos un gran abogado en el cielo. Y un ayudador aquí en la tierra. El Espíritu Santo. ¿Qué más queremos, hermano? ¿Qué más queremos para despertar? ¿Qué más queremos? Debe de haber en nosotros una intención, decir, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero acercarme más a ti. Somos seres inteligentes. El ser humano es el único que tiene lenguaje, que puede hablar. Los animalitos no. Pueden mover la cola, algunos dicen que hay animales muy inteligentes, puede ser. Pero no más inteligentes que el hombre. Si tú y yo somos inteligentes, si tú y yo somos sabios, debemos de tomar esta bendición, de ir a nuestro Dios. El versículo 15 lo podemos leer, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El versículo 16, acerquémonos pues confiadamente, sin temor, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Está la respuesta. ¿Ha necesitado socorro usted? ¿Ha necesitado ayuda? Quizás no lo decimos, pero hay personas cuando están muy desesperadas, nos dicen, socorro, ayúdenme. Ahí dice el Señor, anda mi trono, anda mi gracia, para que encuentres la fuerza y la respuesta a tu problema. Si no, andamos dando palos de ciego. Se tocan cualquier puerta y dice, bueno, muchas veces uno escucha, bueno, esta es mi última
alternativa, venir a Dios. No, esa es la primera, hermano. La primera. Todo llevémoselo al Señor, porque Él no solo te va a escuchar, Él va a interceder delante del Padre, te va a defender y te va a dar respuesta. Yo espero de todo corazón que nosotros podamos usar esta bendición, esta herramienta que nos dio nuestro Señor Jesucristo de entrar al lugar santísimo para orar, para presentarnos. ¿Sabe por qué a veces nosotros no queremos ir? Porque no queremos cambiar. No queremos tomar un compromiso con Dios. No, es que si voy. Porque la luz del Señor te va a ir iluminando y te va a ir mostrando, nos muestra nuestros pecados. A medida que nos acercamos a Él, Él nos muestra, mira, esta cosita, esta otra cosita, esto. Él nos va purificando. Y podemos cada día escuchar con más nitidez su voz. Él nos invita, hermano, en esta noche. Vamos a Él. Vamos a Él. Y no tienen que ser tremendas oraciones. Ábrele tu corazón a aquel que tiene compasión, a aquel que no te va a reprochar, a aquel que no te va a acusar, porque Él tiene compasión, simpatiza con nosotros, tiene compasión y tiene bendiciones. Hermano, cuando tú le buscas, el Señor te va a dar premio. El Señor te va a dar fuerza, te va a dar ánimo. Así que yo les dejo esta invitación. Tenemos a este sumo sacerdote y tenemos a este abogado. Mira qué lindo. ¿Qué más podemos pedir? Cierre sus ojos. Señor,